¿Alguna vez has sentido que te estaban ignorando cuando solo pedías lo justo? Imagina estar atrapado en una fila interminable, rodeado de gente impaciente, sintiendo como el tiempo se te escapa mientras luchas por hacerte escuchar. Ahora, ¿y si te dijera que en un banco común, un simple error iba a cambiar la vida de una mujer de 73 años, al mismo tiempo, destapar algo mucho más grande? Quédate para descubrir cómo un día normal se convierte en una lección de dignidad, justicia y valentía. Era un día común, uno de esos en los que el sol brilla en el cielo de Los Ángeles, pero la ciudad sigue adelante sin pausas. La gente va y viene, el tráfico fluye con su caos característico, y la rutina diaria parece ser la misma para todos. Sin embargo, dentro del First Pacific Bank en Wilshire Boulevard, la situación no era tan ordinaria como todo lo demás. En su interior, el ambiente estaba completamente cargado. No era solo la calidez de un día soleado o el bullicio normal de una institución financiera. Era algo más, algo que flotaba en el aire, pesando sobre todos los presentes. Al entrar, el banco parecía una especie de santuario donde el tiempo se ralentizaba, pero en lugar de calma, lo que predominaba era un aire denso de incomodidad. Las largas filas de clientes se estiraban más de lo habitual, alcanzando hasta la entrada del banco. La espera se alargaba interminablemente. La luz fría y artificial de los tubos fluorescentes del techo apenas lograba mitigar la presión que se sentía en cada rincón de la sala. El sonido del teclado de las cajeras, que parecía un ritmo acelerado, resonaba en todo el espacio, creando una atmósfera tensa y nerviosa. Había algo inquietante en el aire, como si la ansiedad estuviera flotando sobre todos, esperando explotar en cualquier momento. Cada uno de los clientes, atrapado en su propia burbuja de frustración, miraba su reloj, observando cómo los minutos pasaban sin cesar, como si el tiempo se estirara de manera cruel. Las voces susurradas, casi inaudibles, llenaban el espacio, y entre ellas se podían escuchar quejas sobre el tiempo de espera, los cargos inesperados, la falta de personal o la compleja burocracia de los procedimientos. Las conversaciones parecían girar siempre en torno a lo mismo, la ineficiencia del sistema bancario y lo difícil que se volvía lidiar con ello. La impaciencia se palpaba en cada palabra, en cada gesto de los clientes, y el banco, que solía ser un lugar de transacciones rápidas y simples, parecía transformado en una prisión temporal para todos los presentes. Algunos clientes comenzaban a caminar de un lado a otro de la sala, buscando alguna salida a su frustración. Otros, en un intento por hacer más llevadera la espera, se sumían en sus teléfonos móviles, revisando sus redes sociales, contestando correos electrónicos o jugando con aplicaciones, como si el teléfono fuera la única vía de escape. Pero a pesar de sus intentos de desconectar, nadie podía ignorar la creciente tensión que se sentía en el aire. Los empleados del banco, también atrapados en su propio ciclo, se movían con rapidez detrás del mostrador, tratando de hacer su trabajo en medio del caos. Algunos de ellos, visiblemente cansados, no lograban mantener la sonrisa que normalmente los acompañaba. Era una tarea titánica intentar gestionar las necesidades de todos esos clientes, y la presión comenzaba a ser cada vez más palpable. Las palabras de los empleados, que solían ser mecánicas y automáticas, sonaban ahora más vacías que nunca, como si estuvieran cumpliendo con una rutina que ya no tenía sentido. En las filas, los clientes intercambiaban miradas furtivas. Los rostros, cansados y en su mayoría impacientes, se cruzaban, pero nadie parecía dispuesto a entablar una conversación. Había una especie de acuerdo tácito entre todos. Se sufría en silencio, esperando que algo sucediera para aliviar la situación. Nadie quería hacer un escándalo, pero todos estaban al borde de estallar. La incomodidad era tan evidente que casi podía cortarse con un cuchillo. Y sin embargo, entre el mar de rostros indiferentes y gestos impacientes, una figura destacaba. Aunque no había nada particularmente llamativo en ella al principio. Linda Carter, una mujer de 73 años, se encontraba de pie en la fila, con una mirada pensativa que delataba una serenidad distinta a la de los demás. Sus manos, ligeramente temblorosas, sostenían un sobre que, aunque pequeño, parecía ser el centro de su atención. Parecía no importar el bullicio a su alrededor. Linda no estaba allí solo para realizar una transacción rutinaria. No, hoy ella venía con un propósito claro: resolver un problema que había estado perturbando su paz por un tiempo. Los cargos inesperados que habían aparecido en su cuenta, pequeñas cantidades, pero lo suficientemente significativas como para desajustar su ya ajustado presupuesto, la habían empujado a tomar una decisión. Ella necesitaba respuestas.
A su alrededor, todo seguía igual. El sonido de los teclados seguía siendo el mismo, los murmullos de frustración se mantenían constantes, y el reloj de pared avanzaba con su ritmo implacable, pero Linda se sentía desconectada de todo eso. Había algo diferente en ella. No era la típica cliente que venía a hacer una transacción rápida. Linda había sido una cliente leal durante más de 30 años. Su presencia en el banco era casi una tradición, un recordatorio de la continuidad en un mundo donde todo cambia rápidamente. A lo largo de los años, había cultivado una relación con la institución, confiando en su estabilidad. Pero hoy, esa confianza se había visto sacudida, y no iba a irse sin una explicación. A pesar de su edad, Linda mantenía una dignidad intacta. No era de las que se dejaban llevar por la ira o el pánico. De hecho, su naturaleza tranquila y reflexiva contrastaba con la ansiedad del lugar. Mientras otros se frustraban, ella se preparaba mentalmente para la tarea que tenía por delante: obtener respuestas. Era consciente de lo que estaba en juego: su pensión fija, cada dólar que contaba, y la necesidad de mantener el control sobre su vida financiera. Pero aunque el lugar seguía su curso, Linda sabía que este día no sería como los demás. Algo en el aire lo anunciaba. Y, aunque ella no podía predecirlo aún, algo grande iba a ocurrir en ese banco. El curso de su vida, aunque en un principio parecía tan común, estaba a punto de cambiar. Los rostros impacientes que la rodeaban, los empleados agobiados y el lento tic-tac del reloj serían testigos de una cadena de eventos que marcarían la diferencia para todos ellos. Nadie sabía aún que este día ordinario en un banco común se convertiría en una historia que, al final, sería un recordatorio de la importancia de la justicia, la dignidad y la valentía, incluso en los momentos más inesperados. Si alguna vez te has sentido atrapado en una fila interminable, rodeado de frustración y desesperación, compártelo en los comentarios. ¿Qué hiciste para soportar la espera? Dale like si alguna vez te has sentido incomprendido o ignorado en un banco, y no olvides suscribirte para seguir disfrutando de historias como esta. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos llenos de inspiración y justicia. Linda Carter, una mujer de 73 años, caminaba lentamente hacia el mostrador con un sobre en las manos. Aunque su paso era lento, no reflejaba duda, sino una calma que solo alguien con su experiencia podía tener. La gente alrededor parecía sumida en su propia frustración, pero Linda no les prestaba atención. Ella había estado en esta institución durante décadas, confiando en su banco como una parte fundamental de su vida. Siempre había sido cautelosa con su dinero, sabiendo que, como pensionada, cada centavo debía ser cuidadosamente administrado. Las manos de Linda, aunque temblorosas, sostenían con firmeza el sobre. El sobre contenía los recibos de una serie de cargos extraños que había encontrado en su cuenta. No eran grandes sumas, pero para ella, cada pequeño monto sumaba. Vivir con una pensión fija no deja mucho margen para los imprevistos, y estos cargos, que no había solicitado ni autorizado, eran un golpe a su ya ajustado presupuesto. Había estado revisando su cuenta varias veces, buscando una explicación, pero no la encontraba. Necesitaba respuestas. Necesitaba que alguien explicara por qué estaba ocurriendo algo que no había sucedido en los últimos años. A pesar de que su preocupación era palpable, su caminar hacia el mostrador no era el de alguien que estuviera completamente perdida. Linda sabía lo que tenía que hacer. Había lidiado con papeleo durante toda su vida. Había enseñado en una escuela por más de 40 años y había resuelto innumerables problemas, siempre con paciencia y dedicación. Este problema no iba a ser diferente. Pensó para sí misma, aunque algo en su interior le decía que hoy las cosas podrían ser distintas. Mientras avanzaba hacia el mostrador, observaba a su alrededor. Los demás clientes no parecían tan tranquilos. Algunos miraban sus relojes, otros intercambiaban miradas con quienes estaban cerca, pero nadie parecía dispuesto a hablar. Había una tensión que se sentía en el aire, como si el banco estuviera siendo parte de una maquinaria que no hacía más que generar frustración y desconfianza. Sin embargo, Linda seguía caminando con determinación, como si cada paso la acercara a la resolución de su problema. Al llegar frente a Britney Wallace, la cajera, Linda se detuvo. Britney estaba concentrada en su computadora. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, como si estuviera cumpliendo una rutina que conocía de memoria. Linda esperó unos segundos antes de hablar, sin apresurarse. Quería ser escuchada, y para eso debía ser clara y calmada. Cuando finalmente Britney levantó la vista y la miró con una expresión algo impersonal, Linda decidió hablar.
Buenas tardes, dijo Linda con voz tranquila pero firme. Creo que ha habido un error en mi cuenta. He notado unos cargos que no reconozco y me gustaría que los revisaran. Britney, sin dejar de mirar su pantalla, respondió casi al instante, sin mucha variación en su tono. Esos son cargos estándar de mantenimiento de cuenta. Señora, no se preocupe, es normal. Respondió con una voz monótona, que reflejaba el cansancio de alguien acostumbrado a la rutina diaria del banco. Linda no se dejó intimidar. Había algo en la respuesta de Britney que la hizo sentirse más decidida. Sabía que esos cargos no eran normales, y no iba a dejar que le dijeran lo contrario sin cuestionarlo. Extendió su recibo, lo colocó sobre el mostrador y le señaló los cargos que la preocupaban. He tenido esta cuenta durante años y nunca antes me han cobrado estos cargos, dijo, levantando ligeramente el tono de su voz, aunque sin perder la calma. Siempre he mantenido un buen saldo y nunca he tenido ningún problema. Britney levantó la vista por un momento, pero solo para observar brevemente el recibo de Linda, antes de devolverlo de manera impersonal y sin mucho interés. Está todo explicado en la letra pequeña de su contrato, señora. Si no lo leyó, eso no es culpa nuestra. Respondió, casi de manera automática, como si estuviera recitando algo aprendido de memoria. Linda parpadeó, sintiendo como la frustración comenzaba a surgir. Había esperado una respuesta diferente, tal vez un poco más de comprensión, pero lo único que recibía era más indiferencia. Miró alrededor, buscando alguna señal de apoyo, algo que le dijera que no estaba sola en esta situación. Pero la mirada de los otros clientes era la misma, indiferencia, como si ya no tuvieran esperanza en obtener respuestas. Linda sabía que no podía rendirse, no ahora. Había pasado demasiado tiempo lidiando con dificultades más grandes que esto. Si necesitaba una explicación, la iba a obtener. No importaba cuántas veces tuviera que hablar con alguien, ni cuánto tuviera que esperar. Estaba dispuesta a luchar por lo que le pertenecía, y no iba a dejar que una respuesta vacía le impidiera obtener lo que necesitaba. Entiendo lo que me está diciendo, pero esto no es algo que me haya sucedido antes. Nunca he tenido cargos por mantenimiento, y siempre he sido un cliente leal. Solo quiero que revisen estos cargos, dijo, esta vez con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Al ver que Britney no respondía de inmediato, Linda sintió que la situación comenzaba a volverse aún más tensa. Había algo en el aire, una sensación de que la cajera no estaba dispuesta a escuchar, y eso solo aumentaba su determinación. Linda se había pasado toda su vida luchando por lo que era justo, y no iba a dejar que este banco fuera la excepción. No podía permitir que la trataran como si no tuviera derecho a una respuesta. Mientras Britney seguía escribiendo sin mirarla, Linda sentía que el tiempo se alargaba aún más. Cada segundo que pasaba se sentía más pesado. Linda no podía dejar de pensar en su pensión fija, en lo difícil que había sido para ella mantener un equilibrio en su vida financiera, y cómo esos pequeños cargos, aunque insignificantes para otros, podrían cambiar todo para ella. La ansiedad se mezclaba con la determinación. No se iba a rendir. Lo que Linda no sabía en ese momento era que este pequeño momento de su vida, esa breve interacción en un banco que parecía tan ordinaria, iba a marcar un cambio en su historia. Algo estaba por suceder, algo que nadie, ni siquiera ella, había anticipado. Si alguna vez te has sentido ignorado o maltratado por un banco, comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Todos merecemos ser tratados con respeto. Suscríbete para más historias de lucha y justicia como la de Linda. Linda se acercó al mostrador con una determinación silenciosa que contrastaba con la creciente ansiedad que sentía por dentro. La fila de espera, aunque aún larga, parecía ser un eco lejano mientras ella se acercaba al punto donde esperaba resolver su problema. El sobre en sus manos parecía liviano, pero su contenido, sin duda, pesaba mucho más que el papel que lo contenía. Esos recibos con cargos injustificados, esos pequeños montos que habían comenzado a acumularse sin explicación, la hacían sentir que estaba perdiendo control sobre algo que siempre había sido tan seguro y fiable, su cuenta bancaria. Cuando se detuvo frente al mostrador, Linda vio a Britney Wayase, la cajera joven que había atendido decenas de clientes esa mañana. Aunque su rostro mostraba signos de cansancio, no era nada fuera de lo común para una empleada de banco que pasaba su jornada lidiando con personas impacientes. La joven no parecía percatarse de la gravedad del asunto de Linda, o tal vez simplemente no se interesaba. Lo que para Linda era un problema serio, algo que afectaba su presupuesto y su tranquilidad. Para Britney era solo una transacción más en su rutina diaria. Linda se preparó para explicar su situación.
Había sido cliente del banco durante más de 30 años y nunca había tenido un solo problema. Siempre había cumplido con todas las condiciones, pagado sus facturas a tiempo y mantenido su cuenta en buen estado. Ahora, de repente, algo estaba fuera de lugar, y su instinto le decía que tenía que hacerlo valer. «Buenas tardes», dijo Linda con voz calmada pero decidida. «Creo que ha habido un error en mi cuenta. He notado cargos que no reconozco, y me gustaría que los revisaran». Aunque Linda había hablado con una calma que desmentía su creciente inquietud, Britney no levantó la vista de su computadora. Estaba completamente absorta en la pantalla, tecleando rápidamente, como si las palabras de Linda no importaran en absoluto. Unos segundos pasaron antes de que Britney siquiera reconociera su presencia, y cuando lo hizo, fue solo para dar una respuesta que no parecía ni un poco genuina. «Son cargos estándar de mantenimiento de cuenta, señora», respondió Britney, sin mostrar ninguna emoción, sin levantar la mirada ni un solo momento. Linda frunció el ceño, sintiendo como una ola de frustración comenzaba a subir en su pecho. No estaba ahí para escuchar una respuesta tan vaga, y mucho menos para ser tratada como si su preocupación fuera insignificante. Linda había sido una persona que había trabajado toda su vida con dedicación y había enseñado a sus estudiantes a resolver los problemas de manera justa, a ser empáticos y a buscar la verdad. ¿Cómo podía ser que en un banco como este, donde ella había sido cliente fiel por tantos años, no recibiera la misma atención y consideración? «Pero estos cargos no son normales para mí», insistió Linda, ahora un poco más firme. «He tenido esta cuenta durante años y nunca me han cobrado estos cargos antes. No he recibido ninguna notificación ni explicación. ¿No hay alguna manera de revisar esto?» Britney levantó apenas la vista para ver el recibo, pero rápidamente lo devolvió a Linda sin un cambio en su actitud. No parecía que estuviera prestando la más mínima atención a lo que Linda le estaba diciendo, y eso solo aumentaba la frustración de la mujer. «Está todo explicado en la letra pequeña de su contrato, señora. Si no lo leyó, no es nuestra culpa. Es la política del banco», respondió Britney de manera impersonal, mientras sus dedos seguían moviéndose sin pausa sobre el teclado. Linda no podía creer lo que estaba escuchando. Había esperado alguna forma de empatía, tal vez un poco de atención a su caso, una señal de que alguien en el banco comprendiera su preocupación. Pero lo único que encontró fue una respuesta vacía, sin más que una cita a contrato, como si eso lo explicara todo. En ese momento, Linda sintió que algo más grande que un simple problema bancario estaba ocurriendo. Linda había sido profesora durante toda su vida, y eso la había hecho comprender que lo que uno busca en las interacciones humanas es respeto. Siempre había enseñado a sus estudiantes a ser conscientes de sus acciones y de cómo sus palabras podían impactar a los demás. Pero ahora, frente a Britney, se encontraba con una actitud que no reflejaba ni una pizca de la empatía que había esperado. En lugar de ser escuchada, parecía que Linda estaba siendo ignorada de manera sistemática. Intentó de nuevo, buscando una respuesta que le ofreciera algo más que una frase vacía. Esta vez, su voz fue un poco más fuerte, pero no dejó que la ira se apoderara de ella. «Lo que estoy pidiendo es muy sencillo», dijo, intentando no perder la compostura. «Solo quiero que alguien revise estos cargos, que alguien se tome el tiempo de entender que este tipo de cosas, aunque pequeñas, pueden afectar a quienes no tienen mucho. No me están dando ninguna explicación, y necesito saber por qué. Soy una clienta fiel de este banco desde hace décadas. Esto no es algo que pueda ignorar». Britney, en su típica indiferencia, ni siquiera reaccionó a la frustración evidente en la voz de Linda. A medida que las palabras de Linda caían en el aire vacío del mostrador, Britney respondió, casi sin mirarla, con un tono que claramente demostraba que no pensaba que la situación era importante. «No hay nada más que pueda hacer. Si no le gustan los cargos, puede buscar otro banco». Esas palabras fueron como una bofetada para Linda. No solo estaba siendo ignorada, sino que ahora le estaban diciendo que, si no estaba satisfecha, podía irse. Linda sintió un nudo en el estómago al escuchar eso. No solo estaba lidiando con un error en su cuenta, sino con la sensación de que el lugar que siempre había considerado seguro y confiable ya no la valoraba. Había trabajado toda su vida por mantener todo en orden, por hacer lo correcto. Y ahora, ante un pequeño inconveniente, lo único que recibía era una indiferencia insostenible. Linda estaba acostumbrada a lidiar con problemas, pero esta falta de empatía la hizo sentir más vulnerable que nunca. La sensación de ser tratada como una simple molestia le hizo pensar en la falta de humanidad en un lugar que debía representar confianza. Pero,
Al mismo tiempo, Linda sabía que no iba a dejar que esa experiencia definiera su valor como persona. Tenía derecho a ser escuchada. Y no pensaba irse sin luchar por lo que le correspondía. ¿Qué opinas de la falta de empatía de Britney? ¿Te has sentido alguna vez invisible o desatendido por un empleado de banco? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Si alguna vez has pasado por algo similar, dale like al video y comparte este mensaje. Sigue nuestro canal para más historias sobre la importancia de la empatía y la justicia. Preguntar a ChatGPT. Linda observaba con detenimiento la actitud de Britney, quien parecía más interesada en su computadora que en la mujer que tenía delante. Cada palabra de la cajera era más fría que la anterior, y Linda comenzó a sentir que estaba perdiendo terreno en una batalla que no había pedido librar. Sin embargo, algo dentro de ella, esa parte de su carácter firme que había cultivado a lo largo de los años, la empujó a no rendirse. No importaba cuán pequeña fuera la suma que estaba siendo cobrada injustamente, lo que le molestaba era la sensación de ser ignorada y tratada con desdén. Linda no estaba dispuesta a dejar que la burocracia y la indiferencia de una cajera afectaran su dignidad. De nuevo, extendió el recibo, esta vez con más determinación. La hoja de papel parecía insignificante, pero era la única evidencia que tenía para probar que algo no estaba bien. La extendió sobre el mostrador, de manera clara, sin mostrar ni una pizca de inseguridad en su gesto. «Por favor, revisen esto», dijo con voz firme pero tranquila. «He tenido esta cuenta durante décadas y siempre he mantenido un buen saldo. Estos cargos no deberían estar aquí». Britney levantó la vista brevemente, pero no mostró ninguna sorpresa en su rostro. Al contrario, su respuesta fue rápida y despectiva. «Está en la letra pequeña, señora», respondió, apenas mirándola. «Si no lo leyó, no es nuestra culpa. Todos los clientes firman lo mismo, y si no se enteró de estos cargos, eso es problema suyo». Linda sintió como un nudo se formaba en su estómago. Esa respuesta, tan automática, tan carente de empatía, la dejó perpleja. ¿De verdad estaba siendo tratada de esa manera después de todo lo que había sido para el banco? Después de tantos años como cliente leal, ¿era tan sencillo desechar su inquietud con una excusa tan vacía como la letra pequeña? Linda observó a Britney, tratando de entender si la joven realmente no comprendía lo que significaba ser tratado de esa manera, o si simplemente no le importaba. A pesar de la frustración que comenzaba a acumularse en su interior, Linda no dejó que la ira la cegara. Había sido maestra durante tantos años que sabía cómo controlar sus emociones en momentos de presión. Pero lo que sentía en ese momento no era solo frustración, era indignación. No solo estaba luchando contra un cargo inesperado, estaba luchando contra la falta de respeto, la falta de humanidad. Respiró profundamente. Con una calma que solo alguien con su experiencia podía manejar, repitió: «No estoy pidiendo un favor. Solo quiero que alguien revise estos cargos. Nunca antes me habían cobrado por mantenimiento de cuenta, y este cambio repentino me está afectando. Creo que eso merece ser revisado». Linda no estaba dispuesta a dejar que una respuesta impersonal y un simple «está en la letra pequeña» fueran suficientes para cerrar el asunto. Había invertido demasiado tiempo, demasiado esfuerzo y demasiado amor por lo que hacía para permitir que este tipo de actitudes la hicieran sentir pequeña. Los años de experiencia, de sacrificios, de trabajo arduo en su vida, no podían ser desechados tan fácilmente. Linda, con un tono más firme, pero controlado: «He sido cliente de este banco durante más de 3 décadas y siempre he cumplido con mis responsabilidades. Espero que ustedes también lo hagan con las mías. No pido nada más que la revisión de unos cargos que no comprendo. ¿Eso es tan difícil de hacer?». Pero Britney, como si las palabras de Linda fueran solo ruido, volvió a responder con el mismo tono distante, como si estuviera más concentrada en algo más que en el problema real de la cliente. «Britney», sin mirarla directamente, «si no está de acuerdo con los cargos, señora, siempre tiene la opción de buscar otro banco. Esta es la política de la institución, y no hay nada que podamos hacer al respecto». La indiferencia en sus palabras fue el golpe final para Linda. En lugar de darle una solución, la cajera le daba la opción de irse, como si lo que estaba sucediendo fuera algo trivial, como si su situación no tuviera valor. En ese momento, Linda se dio cuenta de algo fundamental. No era solo el banco el que había cambiado, era la forma en que trataban a sus clientes, la falta de respeto, la falta de empatía. Había algo roto en ese sistema, y ella iba a hacer todo lo posible por hacerlo ver. «Linda», con un tono más bajo, pero firme, «no estoy pidiendo que me hagan un favor,
Solo justicia. No me voy a ir de aquí sin una explicación. Todos los clientes merecen que los traten con dignidad. Y si este banco no puede ofrecerme eso, entonces no es el lugar para mí. La decisión de Linda estaba tomada. No iba a rendirse. Sabía que las políticas del banco estaban ahí para ser seguidas, pero también sabía que dentro de esas políticas había margen para la comprensión y la equidad. Si nadie estaba dispuesto a escucharla en ese banco, entonces lo haría ella misma. No iba a permitir que su voz fuera silenciada por la burocracia y la indiferencia. Linda miró a su alrededor, observando a los otros clientes en la fila, quienes, aunque molestos por la espera, no parecían tener la misma determinación que ella. La mayoría, al igual que ella, estaban atrapados en el mismo sistema, pero sin la valentía de cuestionarlo. En ese momento, Linda sintió que su lucha no solo era por ella, sino por todos aquellos que, como ella, se veían atrapados en el olvido de las grandes instituciones. La cajera, finalmente, se dio cuenta de que Linda no se iba a mover de allí hasta que su problema fuera resuelto. Britney suspiró, evidentemente agotada por la insistencia de Linda, pero a pesar de su desgano, comenzó a teclear en su computadora, buscando alguna manera de resolver la situación. Linda, pensando para sí misma, no voy a ser invisible. No voy a dejar que me traten como si no importara. Si alguna vez has sido tratado injustamente o has sentido que tu voz no fue escuchada, comparte ese video. Todos merecemos ser tratados con respeto, especialmente cuando estamos luchando por lo que es justo. Comparte este mensaje y suscríbete para seguir viendo más historias de lucha y justicia como la de Linda. Carl Jensen, el gerente, apareció en la escena para ayudar. Pero lo que Linda pronto descubrió fue que la ayuda de Carl no iba a ser más que una extensión de la indiferencia que ya había experimentado. Al principio, todo parecía indicar que Carl, como gerente, tenía la capacidad de resolver el problema. Linda había esperado que él escuchara su historia con la seriedad que merecía, pero al parecer, el cargo de gerente no venía acompañado de la empatía que ella necesitaba. Carl caminó hacia el mostrador con paso firme. Su actitud desprendía una sensación de control, de alguien que estaba acostumbrado a tener la última palabra. Cuando llegó junto a Linda, la miró brevemente y le lanzó una sonrisa fría que nunca llegó a sus ojos. Con voz autoritaria, trató de calmar la situación, pero las palabras que salieron de su boca no hicieron más que incrementar la frustración de Linda. Son cargos estándar. Si no puedes mantener el saldo mínimo, no hay nada que podamos hacer. La respuesta fue tan corta y tajante que Linda se sintió como si hubiera sido golpeada con un muro de indiferencia. No había ninguna intención de investigar el problema, ni de ofrecer soluciones, solo una respuesta mecánica que sonaba más como un cierre de puertas que como una opción para resolver la situación. Linda lo miró en silencio por un momento, asimilando lo que acababa de escuchar. No podía creer que el gerente del banco, alguien que tenía la responsabilidad de velar por el bienestar de los clientes, estuviera tan dispuesto a descartarla de esa manera. A lo largo de su vida, Linda había aprendido que, cuando las cosas no estaban bien, la única manera de avanzar era hablar y buscar soluciones. Pero en ese momento, se sentía más invisible que nunca. A pesar de la desilusión que sentía, Linda no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Sus manos temblorosas, que antes le habían dado dudas, ahora se sentían firmes, decididas. No iba a dejar que su problema fuera ignorado por un simple «no podemos hacer nada». Se acercó un poco más al mostrador, extendió el recibo y con una calma renovada, intentó hacerle entender que la situación no era tan simple como la veía Carl. Eso no es lo que me dijeron antes. Mi cuenta siempre ha estado en orden y no entiendo por qué están aplicando estos cargos. ¿Por qué no hay margen de revisión? ¿Por qué no pueden comprobarlo? Pero Carl, como si no la escuchara realmente, repitió su respuesta con la misma indiferencia. Es nuestra política, señora. No hay nada más que hacer. En sus palabras no había un atisbo de interés por resolver el problema, ni de empatía por la incomodidad que Linda sentía. Para él, era solo otro caso que debía ser despachado lo más rápido posible. Linda se quedó allí, mirando a Carl, tratando de mantener su compostura. Había sido docente durante muchos años, y en su carrera había lidiado con jóvenes rebeldes, con padres molestos, con situaciones difíciles que requerían paciencia y resolución. Pero nunca se había encontrado con una pared tan alta de indiferencia como la que ahora le estaba mostrando el gerente del banco. ¿Acaso, después de tantos años de lealtad y trabajo, era todo lo que merecía? ¿Un no podemos hacer nada? El corazón de Linda latía con fuerza,
pero no dejó que el enojo la cegara. Había aprendido a ser paciente, a esperar el momento adecuado para hablar, pero también sabía que, a veces, la paciencia no era suficiente. A veces, había que exigir lo que era justo. Y en ese momento, Linda sabía que estaba en lo correcto. No voy a ser tratada como un número más. No voy a aceptar que este problema quede sin resolver solo porque alguien decide que no vale la pena investigar. Linda miró a Carl con firmeza, una mirada que decía todo lo que no podía expresar con palabras. No iba a irse sin que su situación fuera atendida, sin que alguien se tomara el tiempo de revisar su caso de manera justa. Su confianza no la había abandonado. Al contrario, sentía que, por fin, estaba luchando por lo que era suyo. Pero Carl, como si no hubiera escuchado nada de lo que Linda le había dicho, ya se estaba girando para marcharse. No parecía dispuesto a seguir discutiendo, no pensaba que la situación lo mereciera. Para él, los problemas de los clientes eran solo obstáculos en su día, no algo que mereciera tiempo o atención. Linda, al ver que Carl se alejaba, sintió como la frustración se convertía en una resolución aún más fuerte. No solo luchaba por su cuenta, sino por todos los que, como ella, se veían atrapados en un sistema que los trataba como números y no como personas. Y si eso significaba desafiar las políticas de la institución, entonces Linda estaba más que dispuesta a hacerlo. No voy a dejar que me ignoren. Este banco tiene que escucharme. A pesar de la indiferencia de Carl, Linda sabía que iba a encontrar una manera de hacer que su voz fuera escuchada. Si no podía obtener justicia aquí, lo haría en otro lugar. Si el sistema no estaba dispuesto a ceder, ella lo haría. Si alguna vez te han dejado sin opciones, como le sucedió a Linda, comparte este video. No estás solo. Todos merecemos ser escuchados. Suscríbete para más contenido que te hará reflexionar sobre cómo todos podemos hacer frente a la injusticia y luchar por lo que es justo. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Linda sentía como la frustración se acumulaba en su pecho, como cada palabra de Carl la despojaba un poco más de la esperanza que había llegado con ella esa mañana. La conversación había terminado, y a pesar de su determinación, parecía que nada cambiaría. En su mente, el banco ya estaba cerrado para ella, y su paciencia se estaba agotando. Pero en medio de este instante de desesperanza, algo ocurrió que Linda jamás habría anticipado. En un rincón del banco, cerca de la puerta de entrada, una voz profunda y tranquila cortó la atmósfera cargada de tensión. Era una voz que, por algún motivo, resonaba con fuerza en el ambiente. No fue un grito ni una exclamación, sino más bien una pregunta que, aunque sencilla, captó la atención de todos los presentes. ¿Por qué le estás hablando así? Todos los ojos en la sala se volvieron hacia la entrada del banco. Linda, sorprendida, no podía creer lo que estaba viendo. Allí, de pie, con una presencia tan imponente como serena, estaba un hombre con camiseta negra, jeans y gorra. Su mirada fija sobre Carl dejaba claro que no se trataba de un cliente común. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo y el resto del banco se hubiera desvanecido. El hombre no era otro que Vin Diesel. Sí, ese Vin Diesel. El de Rápido y Furioso, el hombre que había interpretado a los personajes más rudos y valientes en la pantalla grande, pero ahora, en ese instante, parecía ser algo más que un actor de películas de acción. Su presencia, su postura, su tono de voz, todo indicaba que no estaba ahí para hacer una escena, sino para hacer una declaración de principios. La atmósfera en el banco cambió al instante. Las conversaciones en los rincones apagaron, las miradas nerviosas comenzaron a cruzarse entre los clientes. Nadie podía creer lo que estaba pasando. La misma sala que minutos antes había estado sumida en la frustración y la desesperanza ahora se llenaba de una sensación de incredulidad, como si el aire mismo hubiera cambiado. Carl, que hasta ese momento había estado tan confiado y distante, se detuvo en seco al escuchar la voz de Vin. Durante un segundo, su postura cambió, su mirada vaciló. Estaba claro que no esperaba que la situación tomara ese giro. A pesar de su experiencia enfrentándose a quejas y problemas, nunca antes había tenido que lidiar con algo tan inesperado. Ni siquiera parecía saber qué hacer. Vin Diesel avanzó unos pasos, y aunque parecía un cliente común, algo en su presencia y en su manera de caminar dejaba claro que no lo era. Cada paso que daba era firme, decidido. Nadie en la sala podía ignorarlo, ni siquiera Carl, quien ahora se encontraba parado frente a él, como si no supiera si su lugar en esa conversación aún existía. Carl, con una ligera sonrisa nerviosa. ¿Y tú quién eres para cuestionar cómo manejamos a nuestros clientes?
dijo, intentando recuperar algo de control sobre la situación, pero su tono ya no tenía la misma seguridad de antes. Vin no se mostró intimidado. Su expresión permaneció tranquila y fija. No respondió con enojo, ni con la fuerza de un hombre acostumbrado a la violencia en las películas, sino con una calma que parecía absorber toda la energía tensa de la habitación. Alzó una mano, y con un gesto suave pero firme, detuvo a Carl en su intento de continuar. Vin Diesel, con voz firme pero calmada. No importa quién soy. Lo que importa es porque le estás hablando así a esta mujer. Esa frase resonó en la sala, como un eco que hizo que todos los presentes dejaran de respirar por un momento. Linda no podía creer lo que estaba ocurriendo. Vin Diesel, ¿estaba él realmente ahí, de pie frente a ella, defendiendo lo que era justo? Carl, evidentemente incómodo, intentó mantener la compostura, pero sus palabras ya no parecían tan seguras. No estaba acostumbrado a ser cuestionado de esa manera, y mucho menos por una figura tan poderosa. Carl, tratando de recuperarse. Señor, esto no es asunto suyo. Tenemos políticas claras, y esta señora no cumple con los requisitos. Vin Diesel no parecía impresionado por la respuesta de Carl. En lugar de continuar el enfrentamiento con palabras vacías, se dirigió directamente a Linda, con un tono que transmitía más confianza que cualquier documento bancario. Vin Diesel, mirando a Linda, suavemente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Me puedes mostrar lo que está sucediendo? Linda, aún atónita, extendió el sobre con los recibos hacia él. No sabía qué pensar, pero algo en la actitud de Vin la hacía sentir que finalmente alguien la estaba escuchando. La situación, que antes parecía una batalla perdida, ahora había dado un giro completamente inesperado. Aquí, en medio de la burocracia y la indiferencia, un hombre de la talla de Vin Diesel no solo estaba dispuesto a escuchar, sino a actuar. Vin observó los documentos, los examinó cuidadosamente y luego levantó la mirada hacia Carl, su expresión imperturbable. Vin Diesel, con tono seguro. Esto es un error. Estos cargos no deberían estar en esta cuenta. Tú vas a arreglarlo, ¿verdad? Carl intentó hablar, pero Vin levantó la mano, deteniéndolo de inmediato. Era como si todo el poder del banco se hubiera concentrado en un solo gesto, en una sola persona. Y Carl Jensen, el gerente, ya no tenía autoridad. Vin Diesel, mirando fijamente a Carl. Si esto es un error, lo vas a arreglar ahora mismo. Si no lo es, su tono se volvió más serio, casi amenazante. Entonces esto va a ser un problema mucho mayor para ti. El banco estaba completamente en silencio. Los empleados y los clientes, que antes no se atrevían a intervenir, ahora observaban en silencio, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera una escena sacada de una película. La presencia de Vin Diesel no solo había cambiado el curso de la conversación, sino que había alterado el aire mismo en la habitación. Vin no se movió, no mostró signos de impaciencia. Simplemente esperaba, con la calma de alguien que sabe que tiene control de la situación. La presión sobre Carl era tan fuerte que incluso sus palabras parecían titubear. Si te gustaría que más personas se levantaran por lo que es justo, comparte este video con tus amigos. No todos tienen a alguien como Vin Diesel que los defienda, pero todos merecemos ser escuchados. Suscríbete para más historias inspiradoras y poderosas. Vin Diesel no se anduvo con rodeos. Miró a Carl y le preguntó, ¿por qué le estás hablando así? La pregunta, tan simple como directa, dejó a todos sin palabras. Carl, quien hasta ese momento había estado completamente seguro de su postura, se quedó en silencio. Su rostro, que antes reflejaba autoridad, ahora mostraba duda. ¿Cómo podía alguien cuestionar tan directamente su manera de manejar la situación? Nadie en el banco esperaba que esto sucediera. Nadie esperaba que Vin Diesel, el hombre que había protagonizado películas de acción, estuviera de pie allí, enfrentando al gerente con una sola pregunta. El ambiente en el banco cambió al instante. La tensión que había sido palpable durante toda la conversación se disipó, pero no por una resolución pacífica, sino por el peso de una sola voz que irrumpió con claridad en medio del caos. Carl miró a Vin, y por un momento pareció vacilar, como si no supiera cómo reaccionar ante la autoridad de una persona que no formaba parte del sistema que él conocía. ¿Por qué le estás hablando así? La pregunta no solo era directa, sino también una llamada a la reflexión. En su sencillez, cuestionaba todo el fundamento de la interacción que se había estado desarrollando. Carl estaba acostumbrado a seguir procedimientos, a aplicar reglas sin cuestionarlas, pero aquí estaba Vin Diesel,
desafiante y decidido, con una convicción tan fuerte que parecía que todo el banco había dejado de respirar por un momento. La verdad era que no solo era la manera en que Carl hablaba, sino cómo trataba a Linda, como si su lucha por obtener respuestas no valiera nada. La indiferencia era la que estaba siendo cuestionada, y no podía ser ignorada. Carl, intentando recuperar el control de la situación, trató de desviar la atención. Esto no es asunto tuyo. Estoy siguiendo las políticas del banco. Si no puedes mantener el saldo mínimo, no hay nada que hacer. Pero Vin no se dejó amedrentar. Sin perder la calma, se mantuvo firme en su lugar, mirando directamente a Carl. La quietud de su presencia era imponente, como si estuviera transmitiendo un mensaje mucho más grande que las simples palabras que Carl acababa de decir. No se trataba de política, no se trataba de reglas inflexibles. Se trataba de humanidad. No se trata de las políticas del banco. Se trata de cómo tratas a las personas, dijo Vin, con una serenidad que, irónicamente, parecía mucho más poderosa que cualquier grito o amenaza. Carl se quedó en silencio, y la sala, que antes era un murmullo de incomodidad, de repente estaba en calma. Linda, que había estado luchando por ser escuchada, observaba la escena, sorprendida y emocionada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien estaba dispuesto a escucharla, a tomar su lucha en serio. Las palabras de Vin resonaron no solo en ella, sino en todos los presentes. No solo se trataba de un error en su cuenta bancaria, sino de un trato justo, de ser respetado como ser humano, de no ser reducido a un número más. Carl, sintiendo que ya no tenía terreno firme bajo sus pies, intentó contestar, pero sus palabras se enredaron en su garganta. No podía más. La audiencia que lo había apoyado desde el principio ahora lo observaba con desaprobación. Vin, con su mirada fija y tranquila, giró de nuevo hacia Linda, asegurándose de que ella supiera que no estaba sola. «Te han tratado bien, señora, ¿es esto lo que mereces?» Linda, con una mezcla de incredulidad y gratitud, asintió lentamente. Por fin, algo estaba cambiando. El respeto que ella merecía, aunque tardío, comenzaba a materializarse en una de las formas más inesperadas, un desconocido dispuesto a pararse por ella cuando nadie más lo hizo. Vin Diesel, sin levantar la voz ni hacer un solo gesto violento, se había convertido en el defensor que Linda necesitaba. Era como si todo en el banco hubiera dejado de moverse, y todo lo que quedaba en ese momento era la justicia, simple y clara. «Vamos a solucionarlo», dijo Vin, con una sonrisa tranquila, mirando a Linda. El simple acto de intervenir, de desafiar la indiferencia que había sido tan normalizada, cambió el curso de la situación por completo. En ese instante, Linda ya no se sentía sola, y el banco, que en su mente había sido una institución fría y lejana, comenzaba a transformarse en un lugar donde la justicia, aunque tardía, podría prevalecer. Carl, derrotado por la fuerza de Vin, no tenía más argumentos que ofrecer. Su postura había sido desmoronada, y la realidad de su actitud fría e insensible quedó expuesta ante todos. No había nada más que pudiera decir o hacer. Vin Diesel no solo había defendido a Linda, sino que había dado una lección a todos los presentes sobre la importancia de la dignidad humana, algo que muchas veces se olvida en la frialdad de los procedimientos. Por primera vez, Linda respiró tranquila. Algo había cambiado, y no solo para ella, sino para todos los que alguna vez se habían sentido invisibles, desoídos o descartados. Si alguna vez has tenido el coraje de hablar por alguien, comparte este video. Todos merecemos ser escuchados y defendidos. Hagamos ruido por la justicia. Suscríbete para más historias que te inspirarán a actuar y luchar por lo que es justo. Vin Diesel no solo desafió a Carl, sino a la política que él defendía. Le preguntó si realmente revisaban los cargos automáticos o si solo asumían que el sistema siempre tenía la razón. La pregunta de Vin, tan directa y sin rodeos, hizo que el aire en el banco se espesara aún más. Carl, que hasta ese momento había estado defendiendo la política del banco como si fuera inquebrantable, se encontró ahora frente a un desafío inesperado. Vin Diesel, mirando fijamente a Carl. ¿Revisan realmente esos cargos automáticos o simplemente asumen que el sistema siempre tiene razón? Carl intentó mantener su compostura, pero algo en la mirada de Vin hizo que su certeza comenzara a desmoronarse. El hombre frente a él no solo estaba cuestionando un error, sino también todo un sistema que, según Carl, debía ser perfecto. Pero Vin no se refería solo a un error aislado. Estaba hablando de un sistema que, sin revisión y supervisión, podía causar un daño real a los clientes. Carl, titubeante,
El sistema está diseñado para ser eficiente. Los cargos se aplican automáticamente según las políticas del banco. No revisamos cada cuenta individualmente. Vino parpadeó ni mostró signos de vacilación. Su calma era inquebrantable, y la verdad de lo que estaba cuestionando era clara. Un sistema automatizado no debería ser una excusa para la falta de responsabilidad humana. Vin Diesel, con un tono firme, pero calmado. Entonces, ¿tú solo dejas que el sistema se equivoque y después le echas la culpa al cliente? Si el sistema comete un error, ¿por qué no lo revisan? ¿Por qué no lo arreglan? Las palabras de Vin estaban llenas de lógica, y en ese momento, Carl supo que no tenía una respuesta convincente. El banco había estado defendiendo su sistema automático como si fuera perfecto, sin cuestionar las consecuencias que tenía para los clientes que confiaban en él. Linda, que había estado observando todo en silencio, sintió una oleada de gratitud. No solo su problema estaba siendo finalmente escuchado, sino que ahora el verdadero problema se había expuesto. El banco no solo había fallado al no revisar su cuenta, sino que estaba fallando en su responsabilidad de ser justo con sus clientes. Los procedimientos automatizados no eran excusa para despojar a las personas de su derecho a ser tratadas con respeto y dignidad. Vin Diesel, con una mirada fija en Carl. Esto no se trata solo de las políticas del banco, Carl. Se trata de ser justo con las personas. Y no está siendo justo. Carl intentó decir algo más, pero las palabras ya no le salían con la misma fuerza. Cada intento de defender el sistema se sentía más vacío, más inútil. El banco no podía seguir escondiéndose detrás de sus políticas, especialmente cuando esas políticas estaban causando daño. Vin Diesel, volviendo a mirar a Linda, con una sonrisa ligera. Vamos a solucionarlo. No te preocupes. Todo va a estar bien. Carl, ahora completamente desbordado por la situación, se quedó en silencio, sin opciones, sin argumentos sólidos y sin autoridad. Los clientes que habían estado observando desde la distancia comenzaron a murmurar entre sí, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían lo que acababa de ocurrir. Vin Diesel había desafiado no solo a Carl, sino a un sistema que había dejado de preocuparse por las personas. Linda, finalmente, sintió que su voz había sido escuchada, no solo por Vin, sino por todos los presentes. A pesar de todo, el banco había aprendido una lección importante. No solo las políticas importan, sino también cómo se aplican y cómo esas políticas afectan a las personas que confían en ellas. La presencia de Vin Diesel no solo había cambiado la situación de Linda, sino que había hecho que todos en el banco se dieran cuenta de algo esencial. Los sistemas automáticos son herramientas, no excusas. Y cuando fallan, debe haber alguien dispuesto a actuar y corregir el error. El ambiente en el banco había cambiado por completo. Lo que había comenzado como una simple disputa sobre unos cargos bancarios se estaba transformando en algo mucho más grande. Vin Diesel, con su aplomo y claridad, no solo había logrado que Linda fuera escuchada, sino que había señalado algo mucho más profundo. Lo que estaba sucediendo no era un error aislado, sino parte de una injusticia sistemática. Vin se levantó un poco, tomando un paso hacia el centro del banco, como si quisiera que todos los presentes pudieran entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Miró a los clientes que observaban en silencio, algunos con expresión de sorpresa, otros con rostros pensativos. Se dirigió de nuevo a Carl, quien estaba aún desconcertado por los acontecimientos de los últimos minutos. Vin Diesel, con voz firme y segura. Esto no solo afecta a Linda. Estos cargos adicionales no son un caso aislado. Están afectando a muchas otras personas, especialmente los mayores, que no tienen la energía ni el tiempo para cuestionar lo que está pasando. ¿Sabes cuántos clientes de tu banco están siendo perjudicados por esto sin darse cuenta? La revelación fue como una ola que sacudió el banco. Nadie había hablado de esa forma antes. Los cargos automáticos, esos pequeños montos que parecían insignificantes, en realidad estaban acumulándose en las cuentas de muchos clientes, especialmente aquellos que dependían de pensiones fijas, y no tenían la capacidad de cuestionar o verificar cada detalle como Linda lo había hecho. Para ellos, el banco no era solo una institución financiera, sino un pilar en el que confiaban para su seguridad y bienestar. Y, sin embargo, ese mismo banco estaba aplicando una injusticia sistemática al no ofrecer suficiente transparencia. Vin no estaba simplemente defendiendo a Linda, estaba exponiendo una vulnerabilidad en el sistema que muchos no querían ver. Hizo que todos los presentes se detuvieran a pensar en algo que quizás no habían considerado antes. Los sistemas automatizados, que deberían ser herramientas para ayudar,
Se estaban usando para despojar a las personas más vulnerables, aquellas que más necesitaban protección. Vin Diesel, mirando a los clientes. Cada vez que el banco cobra estos cargos, lo hace sin la conciencia de lo que está haciendo. La gente mayor, aquellos que viven con una pensión fija, están siendo los más afectados. No tienen los recursos para luchar contra este tipo de injusticias. Y cuando la gente no tiene energía ni tiempo para cuestionar estos sistemas, el banco se convierte en el poder absoluto. Esto es lo que está pasando aquí. Linda, al escuchar las palabras de Vin, no pudo evitar sentir una mezcla de gratitud y asombro. Había visto cómo el banco, en su afán de aplicar sus políticas de manera automática, había ignorado a quienes más lo necesitaban, los vulnerables. Los que no podían hablar tan fuerte como los más poderosos estaban siendo silenciados por un sistema que no se preocupaba por sus necesidades. Vin había abierto los ojos a todos en la sala. La injusticia que estaba ocurriendo no solo era un pequeño error en una cuenta. Era un patrón, una falta de revisión, una deshumanización del cliente, y lo peor era que muchos no sabían que eran víctimas de ese sistema. Vin volvió a mirar a Carl, quien ahora parecía completamente desbordado. Su actitud había cambiado. Ya no podía esconderse detrás de las reglas. Ya no podía seguir defendiendo lo indefendible. La verdad estaba en la mesa, expuesta frente a todos. Vin Diesel, con voz grave. Esto no es solo sobre uno o dos cargos que se cobran equivocadamente. Es sobre un sistema que falla a las personas que más lo necesitan. Es una injusticia sistemática que muchos no ven porque no la sufren, pero está ahí, todos los días, afectando a las personas más vulnerables. Y esa es la verdadera lección aquí. Carl no dijo nada. La mirada de los otros clientes ahora estaba fija en él, observando cómo el gerente, que antes se había mostrado tan seguro de sí mismo, ahora no tenía más palabras que ofrecer. Lo que Vin había dicho no solo había expuesto la falla en el sistema del banco, sino que había mostrado cómo esa falta de transparencia estaba afectando a los más débiles. Linda, aunque aún no podía creer lo que había sucedido, comenzó a sentir que algo real estaba cambiando. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de todos los que no podían defenderse, de aquellos que no tenían a nadie como Vin Diesel para que los apoyara. La injusticia que ella había experimentado había abierto una puerta, y gracias a la valentía de alguien dispuesto a cuestionar lo que parecía estar bien, otros podrían encontrar justicia también. Linda se dio cuenta de que este no era solo un triunfo personal, sino una victoria para todos aquellos que, a lo largo de los años, habían sido pasados por alto y despojados de lo que merecían. Si alguna vez has visto una injusticia similar, compártelo con tus amigos. Todos tenemos el poder de alzar la voz por lo que es justo. Suscríbete para seguir luchando por lo que es correcto y para más historias que nos inspiren a hacer la diferencia. Gracias a la intervención de Vin Diesel, Linda finalmente pudo ver cómo se revertían los cargos que se le habían aplicado erróneamente. Lo que había comenzado como una lucha solitaria en un banco lleno de indiferencia y reglas impuestas sin cuestionamiento, ahora se convertía en una victoria, no solo para ella, sino para todos los clientes que alguna vez se sintieron atrapados en el sistema. Los cargos, que al principio parecían ser un error menor, fueron eliminados de su cuenta, pero el verdadero triunfo de Linda no residió solo en el dinero, sino en algo mucho más profundo, la restauración de su dignidad. Aquel banco, que antes representaba un lugar de desesperación para ella, se transformó en un sitio donde la justicia, aunque tardía, había prevalecido. No solo los empleados del banco, sino todos los presentes en la sala, ahora veían a Linda con una nueva mirada, una mirada que reconocía su lucha, su valentía y su derecho a ser tratada con respeto. El ambiente, que antes estaba cargado de tensión, ahora respiraba un aire de aprobación y sorpresa. Aquellos que no se habían atrevido a intervenir o alzar la voz antes, ahora se sentían inspirados por lo que acababa de ocurrir. La justicia no solo había sido restaurada en la cuenta de Linda, sino en el corazón de todos los que habían sido testigos de esta transformación. Vin Diesel, con su presencia inquebrantable, había sido el catalizador de esta justicia, pero era claro que su intervención no solo resolvía un simple error en la cuenta de Linda. Lo que realmente había cambiado era la forma en que todos, tanto empleados como clientes, empezaron a cuestionar el sistema y a darse cuenta de las injusticias que se escondían en su interior. Al final del día, Linda ya no era solo una clienta más. Se había convertido en un símbolo de lo que pasa cuando alguien tiene el coraje de alzar la voz y desafiar un sistema que parece estar diseñado para callar a los más vulnerables. Linda, al recibir su recibo corregido y ver que los cargos erróneos ya no aparecían, experimentó una sensación de alivio,
pero también de orgullo. No solo por haber recuperado lo que era legítimamente suyo, sino por la manera en que había logrado que su voz fuera escuchada, incluso cuando parecía que todo estaba en su contra. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía pequeña, ni invisible. Ella había luchado por lo que era justo, y había ganado. Linda ya no solo era una víctima de un sistema impersonal, sino una heroína que había desafiado las reglas y había cambiado el rumbo de su propia historia. Los empleados del banco, que antes se movían por rutina y sin prestar mucha atención a los clientes, ahora parecían más conscientes de la importancia de lo que había ocurrido. Aunque algunos se veían avergonzados, otros no podían evitar mirar a Linda con respeto. Ya no era solo una anciana que venía a quejarse de un cargo, era alguien que había exigido que la justicia fuera aplicada, alguien que había logrado, con determinación y valentía, que el banco reconsiderara su enfoque hacia los más vulnerables. La transformación no solo fue interna para Linda, sino que también dejó una huella en todos los que presenciaron el cambio. Los murmullos en la sala, que antes solo hablaban de las frustraciones de los clientes por las largas esperas o los errores del sistema, ahora comenzaban a convertirse en conversaciones sobre el poder de defender lo que es justo, sobre la importancia de cuestionar lo que parece ser la norma, y sobre la fuerza que tienen las personas cuando se niegan a ser tratadas con indiferencia. Linda, sin saberlo, había encendido una chispa en todos los que la rodeaban. Vin Diesel, mientras veía cómo todo se resolvía, no hizo más que sonreír ligeramente. No necesitaba decir más. Había hecho lo que había venido a hacer, asegurarse de que la justicia prevaleciera. No fue solo una cuestión de dinero, sino de devolver a Linda el control sobre su vida, de devolverle su poder. Vin Diesel, mirando a Linda con una sonrisa tranquila. Lo hiciste bien. Lo hiciste por ti, por todos los que no tienen una voz para alzar. Linda, con una mezcla de gratitud y asombro, asintió en silencio. Sabía que lo que acababa de vivir era algo que cambiaría su vida para siempre. No solo había enfrentado una injusticia, sino que, al hacerlo, había demostrado a todos los presentes el verdadero significado de la justicia. En ese banco, en ese momento, todos aprendieron que nadie debe ser invisible, que las personas tienen el poder de cuestionar, de pedir cuentas y de cambiar las reglas cuando las cosas no se hacen bien. Cuando Linda salió del banco, lo hizo con la cabeza en alto. Aunque todavía estaba sorprendida por el giro que había tomado su día, sentía una satisfacción profunda, algo más allá de la corrección de su cuenta. Había aprendido algo invaluable sobre la importancia de luchar por lo que es justo, sobre cómo cada acción, por pequeña que parezca, puede desencadenar un cambio. Ella había cambiado no solo su propia historia, sino la historia de todos los que alguna vez se sintieron atrapados en un sistema que parecía ignorarles. Linda no solo había ganado contra el banco, sino contra la indiferencia, contra un sistema que prefería ignorar las injusticias para mantener el statu quo. Y al final, esa fue su verdadera victoria. Si crees que todos merecen ser tratados con respeto, comparte este video y suscríbete al canal para ser parte de la comunidad que lucha por la justicia. Juntos podemos hacer la diferencia y seguir luchando por lo que es correcto.